Ahora, exploraremos cómo aprovechar las opciones de formato condicional en columnas específicas, dentro de la Multilevel Matrix de Sherpa. Esta funcionalidad permite personalizar visualmente los datos, facilitando la interpretación y mejorando la claridad de los informes. Dentro de la matriz multinivel, disponemos de tres tipos de visualización de columnas. La matriz estándar, que muestra los valores en formato numérico tradicional. Las barras apiladas, que permiten una representación gráfica rápida del valor, y finalmente el formato Logipop, que equilibra lo numérico con un estilo visual más moderno. Además, es posible personalizar los valores negativos. Puedes elegir si mostrarlos en rojo o en el color predeterminado. Y también si incluir paréntesis para facilitar su diferenciación. Vamos a verlo. Comenzamos seleccionando la columna de variación monetaria del periodo de mi cuenta de resultados. Y observa cómo tengo varias opciones. En primer lugar, puedo visualizar mis datos en formato de barra apilada. Observa su comportamiento. También puedo convertirlo en un tipo Logipop. Es un formato similar, pero con distinta visualización. Finalmente, lo podemos dejar en formato matriz y jugar con el estilo de los valores negativos. Tenemos varias opciones. Los podemos poner en rojo, agregar paréntesis, y en rojo entre paréntesis. Yo los voy a dejar solamente en rojo. Ahora voy a seleccionar la variación monetaria acumulada del año y seleccionaré también el estilo de los valores negativos en rojo. De esta forma, resaltamos aquellas variaciones que han sido negativas. El formato condicional de columnas dentro de la Multilevel Matrix by Sherpa proporciona una personalización avanzada, facilitando una visualización clara y precisa de tus datos.